Hola y bienvenidos a este nuevo video. Entonces, hoy el tema es la evacuación de una zona urbana tras un deterioro grave y repentino del medio ambiente. Entonces, cuando uno se enfrenta a este tipo de situación y hay decisiones que tomar, hay que ser muy pragmático y analizar fríamente lo que se observa. Entonces, hay dos fenómenos que hay que observar con atención. Primero, es el deterioro o la desaparición de los servicios públicos. Van a tener a las fuerzas del orden, la recolección de basura doméstica, el alumbrado municipal, etc. Y en segundo lugar, habrá que observar el deterioro o la desaparición del suministro de necesidades esenciales. Entonces, ahí estarán las tiendas de alimentos, las gasolineras, el agua potable, etc. Entonces, hay que analizar bien estos dos fenómenos, porque la experiencia muestra que cuando se observa una degradación brusca de todos estos elementos, la situación va a empeorar. A corto o mediano plazo, de manera segura, esto inevitablemente va a generar problemas importantes para su seguridad. Por cierto, si quieren tener una lectura un poco más precisa de su entorno y determinar con exactitud sus criterios para una evacuación, pueden consultar el video sobre la escala de degradación de la seguridad. La escala de degradación de la seguridad, que les dará más precisión sobre este tema. Entonces, mientras más grande sea la aglomeración, más profundos serán los problemas de seguridad, escasez e insalubridad. Al final, las posibilidades de supervivencia serán escasas para grupos pequeños o individuos aislados. Entonces, en una zona urbana, especialmente cuando se desencadena un fenómeno de colapso, siempre se necesitan muchos meses antes de un posible regreso al estado inicial, al estado anterior. Y, históricamente, se observan muchas situaciones en las que nunca hay un regreso al estado inicial, incluso después de muchos meses. No es un delirio, son eventos regulares en las sociedades más maduras y desarrolladas. Y en Francia, el problema incluso es tomado en serio por las autoridades, con el plan Orsec y otros planes específicos. Pero cuando se estudian los protocolos en detalle, uno nota rápidamente los límites de nuestra preparación colectiva en lo que respecta a una crisis mayor. Hoy en día, al llamar al 15 para emergencias en las grandes ciudades, la espera para conseguir un médico es de 1 hora a 1 hora y media. Es una realidad. Imagina cómo sería durante disturbios mayores. Nos encontramos en un periodo de transformación. Se puede considerar que en Europa el riesgo de colapso de los sistemas está presente, aunque puede haber colapsos puntuales limitados a ciertas zonas. Entonces, hay que entender bien que todas las técnicas que vamos a ver en el video solo se aplican en un contexto de caos. Así que todavía estamos en el ámbito de la supervivencia, no en un contexto habitual. Repito, todas estas recomendaciones solo se conciben en el marco de una degradación profunda y brutal del sistema. Antes de retirarse de una zona urbana, es evidente que vamos a necesitar un lugar donde refugiarnos, así que si es posible, tendremos que encontrar un lugar en una zona rural. En este caso, cada individuo y familia tendrá sus propias limitaciones y oportunidades, que se deben tratar de manera individual. Entonces, lo que se puede decir de manera general es que hay que haber preparado el terreno y tener un lugar de refugio bien determinado. Un lugar donde seas bienvenido, accesible en caso de emergencia y capaz de cubrir tus necesidades esenciales de manera alternativa, al menos por un tiempo. En estas situaciones, el terreno es el que dicta las reglas. Se requerirá que todos los aspectos se hayan probado y validado con un mínimo de experiencia previa. En las ciudades pronto enfrentarán problemas de insalubridad. Sin recolección de basura doméstica, por ejemplo, en una semana ya tienen una proliferación de ratas y cucarachas. En un departamento dependemos totalmente de los servicios municipales. Sin agua, electricidad o gas, se vuelve inhabitable rápidamente. Después de 3 semanas, en un departamento, incluso con provisiones, las condiciones se vuelven dramáticas. Desde todo punto de vista, hay que saberlo. Entonces, en lo que respecta a las necesidades esenciales, ahora, la realidad es que si te privan de agua y comida, harás todo lo posible por conseguirlas, y tus vecinos estarán en el mismo estado de ánimo. La logística actual nos da cerca de 2 días de autonomía alimentaria en las grandes urbes. Y en cuanto al agua embotellada, es más bien cuestión de unas pocas horas si hay cortes de agua masivos.
Tras una semana sin suministros, los precios de los alimentos se duplican, triplican o cuadruplican fácilmente. En las zonas urbanas hay cada vez más personas desesperadas y los saqueos se generalizan. También te pueden matar fácilmente por pequeñas cantidades de dinero o por el contenido de un departamento. En estas condiciones, las investigaciones sobre robos y saqueos ya no pueden realizarse en lo absoluto. Eso también hay que tenerlo en cuenta. La criminalidad también aumenta de manera exponencial cuando hay un apagón del alumbrado público. Es un factor agravante. En esas condiciones, vas a gastar gran parte de tu energía y tu tiempo tratando de asegurar la seguridad de tu hogar. Generalmente, una familia pequeña no será capaz de hacerlo 24 horas al día, a mediano plazo. Mientras mayor sea la densidad de población, más difícil será. Cuando estás encerrado en este ambiente, oscilas entre la esperanza y la desesperación. No saber lo que ocurre afuera incrementa el miedo y la ansiedad, consumiendo mucha energía. Entonces, cuidado, también hay un obstáculo en las situaciones de llegada masiva de población a un territorio rural. Básicamente, hay dos escenarios posibles. El primero es cuando ha habido un fenómeno dramático que afecta a una parte de la población. Pero todo el mundo sabe que las causas son puntuales y que ya han cesado, han desaparecido. Entonces, como en el caso de un terremoto, por ejemplo, en esas situaciones, muy a menudo se observa un impulso humanitario, y las poblaciones damnificadas generalmente son bien recibidas por las poblaciones que no han sido afectadas. En cambio, hay un segundo caso. Entonces, es el caso en el que las poblaciones de la zona rural también se ven afectadas por el fenómeno, un fenómeno que será percibido como duradero y quizás incluso en fase de aceleración. Por ejemplo, en el caso de la guerra civil. Entonces, en ese caso, estén seguros de que tendrán que estar bien integrados en la zona rural a la que se muden, porque los recién llegados no serán necesariamente bienvenidos. Las poblaciones locales seguramente estarán a la defensiva, lo cual es comprensible. En la zona rural, si tienen una instalación mínima, las necesidades esenciales generalmente serán más fáciles de cubrir, en términos de agua, comida, seguridad, salubridad y energía, también con la leña para calefacción. En estas circunstancias, la calidad de vida mejorará notablemente para todos, incluyendo el entorno familiar. Los adolescentes, en particular, serán mucho más fáciles de manejar que en un confinamiento ambiental estricto y forzado, bajo las condiciones más estresantes. El único problema es la seguridad. Si estamos en una crisis muy profunda, el campo no siempre es un refugio de paz. Se evaluará la situación caso por caso. Es aleatorio, pero en general tenemos más libertad en las zonas rurales. Es favorable si tomamos las medidas correctas. También noten que para los mejor preparados, se pueden haber definido varios puntos de llegada según la situación. Examinemos los medios teóricos para evitar grandes errores durante la evacuación. Vamos a tener dos casos un poco diferentes. Evacuar en las primeras horas o evacuar después de las primeras 24 horas. Evacuar desde las primeras horas es, por mucho, la mejor opción. Se observa una ventana de evacuación favorable durante las primeras 24 horas aproximadamente. Para tener éxito, se necesita la máxima preparación y estar atento a toda la información de fuentes abiertas. Es preferible evacuar anticipadamente, aun con el riesgo de una evaluación errónea, que intentar confirmarla a cualquier costo, con el riesgo de ya no poder evacuar, y quedar atrapado en un entorno que pronto será inhabitable. Durante ese periodo es simple, podemos ir en coche, moto, autobús o tren, según la situación. Si su evacuación está bien preparada y ensayada, tiene todas las posibilidades de formar parte de la primera ola, evitando los bloqueos de todo tipo que no tardarán en aparecer. Evacuar después de las primeras 24 horas se vuelve más difícil y la dificultad aumentará con el tiempo. Sabemos por experiencia que cuando ocurre un fenómeno de degradación repentina en una zona urbana, la primera semana es complicada. Una tensión máxima se va a presentar durante la segunda semana, y es en la tercera semana cuando las condiciones se volverán espantosas. Si uno intenta salir cuando la situación ya se ha puesto tensa, las calles y las avenidas principales primero estarán bloqueadas por atascos monstruosos, luego por vehículos abandonados, y después por todo tipo de objetos que quedarán tirados en el suelo. En unas cuantas semanas, incluso las tapas de las alcantarillas desaparecen y la señalización va a estar defectuosa.
Eso representará aún más dificultades para la circulación. En caso de una salida tardía, generalmente solo podremos salir a pie, en bicicleta o motocicleta. Entonces, solo podremos salir con relativa seguridad si notamos una calma. Nunca se sale durante el día en medio de las manadas, por ejemplo. Por supuesto, una buena preparación les ahorrará mucho tiempo. Al realizar un simulacro completo, podrán corregir y perfeccionar el proceso, obteniendo una experiencia realista de evacuación. El día que llegue, deben ser conscientes de que las cosas no siempre salen como se planean, y hay que estar listos para ajustar sus planes en consecuencia. Por lo tanto, tendrán que pensar bien en los casos que no se ajustan a su plan inicial, y deberán elaborar un plan alternativo para cada situación, de manera que nada quede al azar. Esta manera de abordar las cosas les permitirá mantener el control de la situación y ser proactivos en lugar de reactivos. Todas las situaciones deben haber sido estudiadas con calma y de antemano. Si surge un imprevisto, simplemente es una rama secundaria de su árbol de decisiones. Su evacuación continúa según los nuevos parámetros para los que también ha sido preparado. Entonces, con una preparación de este tipo, no habrá lugar para dudas dentro de su equipo. Eso le dará una ventaja táctica y también le permitirá ser muy rápido en el terreno. También mantendrán un espíritu de éxito en el equipo, lo cual es importante. Cabe señalar, de paso, que en condiciones muy difíciles, solo las personas o los grupos que tienen una mentalidad positiva tienden a salir adelante. Entonces, todos los casos no conformes se clasificarán en 4 categorías: problemas de ruta, de salud, de equipo y relacionados con encuentros humanos. No lo desarrollaré aquí, pero cada punto debe ser estudiado y todos deben estar informados. En condiciones degradadas y cuando aumentan las violencias hacia las personas, se observan muchas agresiones en la entrada o salida de los domicilios, justo frente a la casa y también alrededor de los vehículos particulares. Habrá que tener mucho cuidado al salir de casa, siendo el amanecer uno de los mejores horarios para hacerlo. Eso nos permitirá suficiente discreción en un momento en que muchos están dormidos, y nos dará el mayor margen posible para circular y salir de la ciudad. Prepárense durante el día y la noche sin ser detectados desde afuera. En estas condiciones de grandes disturbios, muy poca gente circula por las calles, tanto de día como de noche. Los sobrevivientes usualmente son discretos. Adopten estos hábitos si quieren sobrevivir. Es mejor que el vecindario no sepa de ti ni de tus intenciones. No es un ejercicio de estilo. Mientras menos sepan, mejor te irá. Me refiero al vecindario. Si la relación familiar es buena, pueden contarles. Y una repetición, una vez más, para esta parte crucial de la evacuación, será muy útil. En cuanto a la vestimenta, sean discretos. Usen ropa civil que les permita pasar desapercibidos en la ciudad sin parecer camuflaje. Entonces, nada de ropa de marca visible ni señales externas de riqueza. Vístanse cómodamente, evitando ropa muy voluminosa. Y para las temperaturas de invierno, el principio de las 3 capas es una buena opción. Les permitirá caminar durante mucho tiempo sin sudar. Invertir en una primera capa de merino de calidad les dará una gran ventaja. Sean meticulosos al elegir el calzado, elijan zapatos que se adapten bien a su programa y asegúrense de haberlos probado para ese uso. Entonces, necesitarán un poco de equipo adicional y una mochila pequeña siempre será útil. Tengan cuidado de no quedarse en la ciudad a pie con una mochila enorme. Si van a pie, incluso corren algunos riesgos al llevar una mochila pequeña, ya que siempre generará envidia. Cuando uno va a pie, lo mejor es adaptarse a la situación. A veces será mejor parecer perdido y desesperado. Otras veces será mejor parecer fuerte para no ser elegido como víctima. Sé modesto, pero mantén siempre una apariencia adecuada para poder ser creíble ante las autoridades si es necesario. Entonces, siempre en el contexto de una evacuación, si preparaste una reserva oculta de equipo en un lugar fuera de la ciudad y tranquilo, seguramente podrás llegar a esa zona. Equiparte, alimentarte. Es una estrategia que no siempre es sencillo poner en práctica, pero cruzar a pie una zona de turbulencia, con un mínimo de equipo visible, y a menudo es una garantía de éxito. Generarás menos codicia y sospechas. Estarás más cómodo y te moverás más rápido.
Para la mochila de evacuación, solo daré algunos fundamentos básicos. Debe ser común, con una capacidad de aproximadamente 10 litros, similar a este. No lo cargues demasiado, no olvides el tema del agua y lo mínimo para sobrevivir en cuanto a comida y energía. Recuerda llevar la linterna, los binoculares y tus documentos. Tu equipo obviamente dependerá de tu plan y de la temporada, que pueden ser muy diferentes según el caso. Por último, los sistemas de chalecos antibalas o portaplacas están clasificados y controlados en este país. En condiciones de supervivencia, un equipo discreto será útil. Hay equipo civil que está a la venta libre, apropiado, no muy pesado y que puede ser útil en estas situaciones. Entonces, cada quien hará, por supuesto, con sus propios medios, y el plan de evacuación habrá sido diseñado, por supuesto, con su vehículo. No hay una regla general. Si la evacuación es en las primeras horas, probablemente se usará su transporte habitual. En caso de que la situación se torne muy tensa, los vehículos de 4 ruedas tendrán problemas para circular, mientras que las motocicletas o bicicletas serán más apropiadas. Una solución que a menudo resulta interesante es salir en las primeras horas, con un vehículo lo suficientemente grande como para llevar tantas bicicletas como pasajeros. Auto, bicicleta, caminar. Es un modelo que muchos han implementado y que suele ser muy eficiente en la mayoría de las situaciones. Pero cargar bicicletas en un vehículo es algo que requiere práctica. Hay que estar bien entrenado para hacerlo. Si logran salir en auto, puede que tengan que abandonar su vehículo, así que siempre deben tener en mente que terminarán a pie. Es imprescindible tener sus mochilas a mano con rapidez. Usualmente, los pasajeros llevan las maletas consigo y el conductor debe hallar la mejor forma de acomodarlas. Si el entorno se vuelve muy peligroso, el auto nunca se detiene y las puertas permanecen cerradas con seguro. En resumen, respetar la señalización vial es obligatorio en tiempos normales, opcional en periodos degradados y solo indicativa en periodos muy degradados. En todo caso, todos deberían poseer una buena bicicleta mecánica y un entrenamiento mínimo con ella. En resumen, sigue siendo una alternativa económica, efectiva y duradera, ya que no posee componentes eléctricos ni electrónicos. En 2 ruedas, eviten circular entre multitudes o cerca de peatones, ya que fácilmente pueden provocar caídas y robo del vehículo. Es clásico. Depende de los detalles de su plan y la gravedad de la crisis. También podemos considerar las bicicletas eléctricas, los scooters eléctricos, ¿por qué no?, lo que sea. Pero tengan en cuenta que hay medios de transporte con los que serán más vulnerables. Todo puede ser interesante, pero es necesario conocer bien los consumos, las autonomías y mantener al día las cargas de las baterías. Mantengan siempre al menos la mitad del potencial energético en los vehículos que piensan usar. En resumen, es esencial estar equipado adecuadamente para caminar, porque el 90% de las evacuaciones terminan a pie, especialmente durante las catástrofes naturales. Entonces, para caminar se necesita un equipo bien probado, eso es importante, y conocer las capacidades de cada uno. Cuidado, basta con que una sola persona en el grupo tenga zapatos inadecuados para poner en dificultad a todo el grupo. A pie, si están esperando en una estación de tren o de autobús, por ejemplo, no esperen quietos, sino que caminen en una zona tranquila. Camúflense entre los peatones, sigan moviéndose al esperar. Cuando tengan la opción, eviten caminar, por un lado, entre la multitud y por otro lado por calles completamente vacías. Cuando sea posible, prefieran circular por calles pequeñas, de modo que sean visibles por menos tiempo en cada tramo de su recorrido. Si hay toque de queda, salgan solo cuando esté permitido. Un toque de queda es mala señal. Eso implica que probablemente ya están actuando un poco tarde. Si deciden caminar, eviten hablar con la gente en la calle, a menos que realmente confíen en ellos, porque de todas formas siempre van a necesitar información. Obtengan la mayor información posible discretamente. Sepan bien que van a recibir mucha información errónea, así que deben estar atentos a eso. Traten de cruzar la información. Sobre el uso de la mochila, traten de tener una mochila estrecha y con tirantes que no corten demasiado sobre toda la ropa, de manera que sean lo menos detectables posible cuando caminen de frente. Así que eviten siempre unirse a un convoy o a los campamentos salvajes que se encuentran cerca de las ciudades, cerca de los lagos y los ríos. La gente se congrega ahí por falta de preparación. Imagínense sacar su caja de pepito en una columna de varios miles de personas desesperadas y mal preparadas.
Eviten también las filas, gasolineras, supermercados y grandes tiendas en general. Siempre hay problemas en esos lugares cuando los eventos se aceleran. Entonces, en cuanto a los hospitales, generalmente están completamente saturados y solo atienden casos de emergencia absoluta. Entonces, la escasez de medicamentos es casi inmediata. En estas circunstancias, es mejor evitar los hospitales como refugio. Entonces, ahora vamos a abordar los contextos de guerra o de guerra civil. Entonces, lo que podemos decir es que hay que evitar quedarse en zonas urbanas, porque hay muchos riesgos, así que eso parece obvio. Pero, históricamente, se observa que una gran parte de la población elige quedarse hasta el último momento en esas zonas, incluso en las peores condiciones. Existen riesgos de ataques aéreos y químicos. Muchos barrios, a menudo los históricos, están incendiados. Ese es uno de los mayores problemas que enfrentarán las poblaciones que se queden en el lugar. Entonces, dependiendo de la situación, también encontramos frecuentemente civiles que pueden servir como escudos humanos. Así que hay muchas buenas razones para evacuar la zona. Entonces, hay que saber que las secuencias dinámicas de combate generalmente se van a dar en zonas urbanas muy densas y en complejos industriales, cuando algunas de estas zonas suelen convertirse en puntos de apoyo para las Fuerzas Armadas. Así que son zonas que hay que evitar. Asimismo, en áreas urbanas con edificaciones muy concentradas, no existe una línea de frente en el sentido tradicional. Entonces, la única manera de mantener el orden o de ocupar este tipo de terreno va a ser establecer para los participantes una red muy densa, con mucho personal, de manera que se limite la libertad de acción de los alborotadores. Entonces, podemos imaginar que este tipo de entorno no será una situación de futuro, ni para usted, ni para su familia. Una cosa más, si las autoridades piden a la población civil evacuar, seguramente será para establecer una zona de fuego libre. Eso forma parte de las doctrinas que pueden ser empleadas. Si ese es el caso, no lo dude ni un instante y no se quede en el lugar. Siempre en condiciones de guerra civil. Ahora, para sus desplazamientos, evite las grandes avenidas, que son ejes utilizados por las Fuerzas Armadas para sus movimientos, en particular durante la toma de las ciudades. Así, los bulevares, avenidas y plazas se convierten velozmente en campos de tiro. Las ciudades, con sus edificios altos, torres y bloques de departamentos, se convertirán en puestos de observación y tiro, y ofrecerán una buena protección a las distintas facciones. Una vez más, habrá que evitarlas. Si debes cruzar una zona de este tipo, intenta identificar el origen de las ráfagas o disparos de armas de fuego. Pongan atención a los taludes, barricadas, escombros recién removidos, ranuras y aberturas oscuras en los edificios. Un pequeño par de binoculares es muy útil en estos casos. Uno de los mejores usos que conozco en la ciudad es usarlos discretamente. También quiero volver a hablar sobre las columnas de civiles que evacúan en tiempos de guerra. Así que, regularmente lamentamos ataques aire-tierra o tierra-tierra, con muchas víctimas, como en Grozny, por ejemplo, en el 99. Hay que saber que cuando las evacuaciones masivas están mal organizadas, mal supervisadas, son especialmente las mujeres y los niños quienes son las primeras víctimas. Evita. Para los desplazamientos a pie, el binomio o el trinomio. Eso sigue siendo lo mejor en términos de rapidez y fluidez en el terreno, en zona urbana. Entonces, si hay disparos de armas de fuego, hay que moverse de forma dispersa para que el equipo no pueda ser alcanzado por una sola ráfaga. En principio, los desplazamientos se hacen en columna, uno detrás de otro, con 4 o 5 pasos de distancia mínima entre cada persona. Para mayor eficacia, la persona más experimentada va al frente de la columna, guiando al resto del grupo que lo sigue. Esto es lo más rápido en zona urbana. Si el grupo es grande, podemos dividirnos en parejas o tríos homogéneos en cuanto a capacidad física o afinidad. Esto les dará más libertad a las parejas y tríos jóvenes, lo que no les impedirá ayudar a los demás si es necesario. También podemos combinar parejas, tríos y una columna individual, si la estructura del grupo lo permite. En cuanto a los niños, en este tipo de entorno nunca dejamos solos a los niños o adolescentes, ya sea en un refugio, en movimiento, en la calle o incluso frente a la puerta de la casa. Siempre, en situaciones de guerra o guerra civil, cuando te desplazas por la ciudad, corres el riesgo de encontrarte con pequeños grupos de combate descentralizados, pero fuertemente armados. Esa es una doctrina clásica. Usualmente, un grupo de alrededor de 10 niños, a veces menos, que también pueden estar acompañados.
Esto puede ocurrir en cualquier lugar y momento. Actualmente, suelen ir precedidos de drones de reconocimiento que les ayudan a evitar posibles emboscadas. Si detectan un dron, evacúen el área. Podría ser de reconocimiento. Siempre evita cruzarte con los grupos armados. El mayor temor del infante de marina es el combate en zonas urbanas. Por eso, puede que se encuentren con personas nerviosas que disparen fácilmente. En cuanto a la distribución de alimentos, ahora generalmente vemos dos casos. El primero son las distribuciones supervisadas por las autoridades, que están aseguradas en el lugar. Se observa mucho robo y robo con violencia al regresar a casa. El segundo caso son las distribuciones organizadas por la organización no gubernamental. Entonces, he visto varios, y generalmente se llevan a cabo en un caos absoluto, incluso en lugares pacificados, donde las cadenas de suministro no están completamente rotas. Es mejor evitar acudir a las distribuciones de comida en estos lugares. Y en cualquier caso, si no pudiste anticiparlo, absolutamente debes ir en grupo. Sobre los centros de evacuación previstos por el Plan Orsec en Francia, que generalmente son escuelas y gimnasios. Ciertamente será mejor que nada para las personas desesperadas, que no tienen ninguna preparación ni recursos personales en este nuevo entorno. Pero hay que saber que son lugares de concentración humana que también van a concentrar muchos dramas. Entonces, por lo general, será mucho más cómodo tener una preparación mínima y gestionar tu propia evacuación bien planificada que terminar en este tipo de lugares. Tu preparación se volverá un acto ciudadano al evitar saturar estos centros, dejándolos para los más necesitados. Sobre el tema de las armas, es responsabilidad de cada individuo decidir si desea armarse o no. Claro, nos referimos a un escenario en el que el Estado ya no podría asegurar la seguridad de la población. Normalmente, las armas siguen estando prohibidas, así que la pregunta no se plantea. Entonces, para la persona que elija armarse en condiciones muy deterioradas, aún hay algunas reglas básicas que deberá seguir. En primer lugar, solo se deben tomar armas para las que uno ha sido entrenado y domina bien. En segundo lugar, tómese el tiempo necesario para reflexionar antes de salir armado. No se arme por impulso, porque en realidad hay pocas situaciones que realmente requieren estar armado. Por lo tanto, hay que evitar caer en una dinámica de omnipotencia que, inevitablemente, le perjudicará. En tercer lugar, solo se toma un arma cuando se está seguro de usarla en caso necesario. Pero no se debe contar absolutamente con un posible efecto disuasorio. No se blufea con un arma. No hay que contar con eso, porque a menudo es muy contraproducente. Entonces, siempre en el contexto de una evacuación para los civiles. Es absolutamente necesario que tu arma esté oculta. No debe estar visible bajo ninguna circunstancia. Eso excluirá todas las armas largas, que en teoría son más eficaces. Pero si caminas por la ciudad con un arma larga, muy rápidamente vas a terminar en la cárcel. En un asilo psiquiátrico, internado o siendo objetivo, hay mejores opciones para una evacuación. Entonces, sepan que, aún en tiempos difíciles, tendrán que responder por sus actos de alguna manera, tarde o temprano. Así que, cuando se restablezca la autoridad, incluso si hay un cambio de régimen, será esa nueva autoridad la que tomará el control y juzgará los abusos. Estén seguros de eso, porque siempre se observa en estos casos. Para concluir, un arma de mano es sin duda la mejor asistencia posible en caso de agresión para una persona que podría terminar su evacuación a pie. En nuestras regiones europeas, sin importar la ciudad en la que residas, en pocas horas de caminata te encontrarás en una zona periurbana o rural. Así que es un error querer dormir o incluso descansar en la ciudad. Los parques, edificios ocupados, puentes y sótanos frecuentemente son insalubres y propensos al crimen. ¿Decidiste evacuar? Debes salir lo más pronto posible de esta ciudad, que en poco tiempo se va a convertir en una trampa mortal. Mi consejo es que prepares bien tu evacuación, de manera que tu zona de descanso esté fuera de la zona urbana. Si tienes un problema que te impide avanzar, mejor regresa a tu casa, a tu departamento. Seguramente será la mejor manera de mantenerte seguro. Ahí lo tienes. Esas son las pautas generales de lo que es razonable implementar. Es un tema para el cual es indispensable hacer un verdadero trabajo personal de antemano.
Es esencial tener las ideas muy claras durante tu preparación, porque cuando este tipo de evento se desencadena, siempre es demasiado tarde. El destino de quienes no lo anticiparon suele ser poco envidiable. Gracias especialmente a los más fieles, y les digo a todos hasta pronto para nuevos videos.